todo vale la pena. Hermano, en esta tarde sé que viene dispuesto, amén, a alabar al Señor con la palabra. Y hace días, hermano, hemos estado por ahí orando al Señor, pidiéndole al Señor que nos ayude, porque sé que no es fácil estar aquí al frente, amén. Pero sabe que tampoco es difícil, porque tenemos al Dios de todo lo posible, amén. Hermano, lo quiero invitar a que se ponga de pie en esta tarde, amén. Y quiero invitarlo a abrir sus Biblias en el Salmo número 51. Salmo número 51, hermanos, amén. Amén. Me siento muy contento, hermano, porque estén aquí nuestros hermanos, cada uno de ustedes. Amén. Yo estoy contento, créanme, porque hemos estado orando y a veces dice, ay Señor, ¿por qué tardas tanto en la oración? Nos permite, hermano, acercarnos más a Dios. Amén. ¿A cuántos Dios los ha estado levantando en la madrugada? ¿Y se ha parado o ha hecho lo que yo hacía de primero? Amén. Decía, Señor, otros 5 minutos más. Amén. Porque el Señor nos habla, amén, y nos dice, hey, levántate, levántate. Y nosotros, ¿qué hacemos con la cobija? Está bien calientita, amén. Y le decimos al Señor, espérate tantito, otros 5 minutos, hermano. Y esos 5 minutos se convierten en 3 horas, amén. No, hermano, levántese. Vamos a leer así, en el nombre poderoso de Jesús. Dice, todos juntos, crea en mí. A ver, hermano, 1, 2, 3. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de mí y no quites de mí tu santo espíritu. Amén. Una vez más. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. ¿Cuántos quieren que el Señor quite su santo espíritu de usted? Amén. No, hermano, sabe que nos moremos, hermano. Glorifica al Señor, hermano, tomando sus asientos. En esta tarde vamos a hablar un tema, hermano, el arrepentimiento. Amén. ¿Cuántos han tenido un arrepentimiento? Amén. ¿Ya se arrepintió? ¿Ya tuvo un arrepentimiento cuando vino a los pies del Señor Jesús? Mas sin embargo, hermano, quiero reiterarle y quiero hacer hincapié a lo que es el arrepentimiento. Amén. El arrepentimiento es un cambio genuino de nuestra mentalidad y de nuestro corazón, que manifiesta un cambio real de dirección y de propósito y de estilo de vida. Amén. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad, es un cambio de propósito, es una dirección real, hermano, de nuestra vida, y hace cambios en nuestra vida también. La pregunta es, hermano, si usted ya tuvo un cambio, si usted ya tuvo un arrepentimiento, ¿por qué seguimos viviendo igual? ¿Cuántos dicen amén? Hermano, quiero decirle una cosa, deme un minuto. Yo le he estado diciendo, Señor, ciertamente no soy nada, Señor. Ciertamente, como dice su palabra, soy un siervo inútil. Pero le decía, si tú me estás parando a estas horas, es porque quieres enseñarnos algo. Y como iglesia tenemos que recibir la palabra. Cada uno ya tuvimos arrepentimiento y Dios nos habló y nos dijo, volteame a ver. Y usted tuvo un arrepentimiento, confesó sus pecados, amén. Pero lamentablemente, hermanos, la iglesia no ha vivido en arrepentimiento.
La iglesia tuvo un arrepentimiento, mas no vive el arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Yo los miraba bien gozosos ahorita en la alabanza. Amén. Así mismo en este rato vamos a glorificar al Señor. Hermano, la palabra no es para avergonzarte. La palabra es para ayudarte, para que si tú estás caminando mal en el Señor, tú puedas agarrar las riendas, hermano, y decir: hey, estoy caminando mal, pero hoy es tiempo de caminar bien. Amén. El arrepentimiento, hermano, solamente ha venido a ser una confesión. Amén. Solamente confesé y dije: oh, me arrepiento de mis pecados, pero realmente, hermano, no he tenido un cambio en mi vida. ¿Por qué? Porque cuando hay un cambio en nuestra vida no podemos volver a ser iguales. Amén. Dios, hermano, en Lucas capítulo 5 versículo 32 nos dice: Dios no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermano, cuando usted le digan que usted es un pecador, dígale: gloria al Señor. Yo soy un pecador, porque al momento de arrepentirme, Dios va a traer un cambio y una transformación en mi vida que va a ser evidente, hermano, en la vida del hombre. Si no hay un arrepentimiento genuino, hermano, en nuestro corazón, no vamos a poder caminar, no vamos a poder avanzar. Yo le dije que el jueves, los que vinieron el jueves, ¿cuántos dicen amén? Dijimos que hoy vamos a venir a rematar con esta predicación, porque es tan largo el mensaje que no lo pude dar en el mismo día. Pero hoy, hermano, Dios bendiga a nuestros hermanos, amén, que hoy en día venimos, hermano, a reiterar lo que hablamos el jueves. No se sienta ofendido, no se sienta ofendida. Glorifique al Señor, porque cuando Dios nos habla, cuando Dios le dice a su iglesia: hey, estás caminando para acá, es porque Dios te dice: camina por acá porque te quiero bendecir. Dios nunca le va a hablar, hermano, para darle una maldición. No, te quiere bendecir. ¿Cuántas iglesias quieren ser bendecidas, hermano, por el Señor? Yo quiero ser bendecido por Dios. Yo quiero, hermano, una bendición que no solamente sea para mí, que sea para mis hijos, que sea para tu esposo, que sea para tu esposa, hermano, y aún tu vecino. Amén. Porque el Hijo de Dios parte, hermano. El Hijo de Dios da. El Hijo de Dios va, hermano, donde haya necesidad. Dios, hermano, nos ha llamado al arrepentimiento. Porque el cambio del arrepentimiento es un cambio en nuestra vida, radicalmente. El arrepentimiento es una obra para la salvación, hermano. El arrepentimiento no es cuando usted llora. El arrepentimiento, hermano, es cuando usted cambia, no solo en su forma de vestir, sino en su forma de vivir, en su forma de convivir y en su forma de caminar. No por venir al altar a llorar al Señor: oh Señor, yo me arrepiento de todo mi corazón. Ese es un cambio, hermano. El cambio comienza cuando usted comienza a caminar diferente en el Señor. Amén. Cuando usted es diferente a los demás, la gente va a ver en usted una diferencia. Porque dice que tenemos una gran nube de testigos que nos está observando. Mismo el Señor nos está observando. Mismo los ángeles nos están observando. Pero en la tierra hay una gran nube de testigos que está diciendo: hey, ese dice que se arrepintió y yo no miro que esté arrepentido. Amén. Porque camina igual, viste igual, habla igual y vive igual. Amén. Pero cuando hay un cambio en tu vida y caminas diferente, tú no vas a necesitar decir que hay un cambio en tu corazón. ¿Sabe qué? La gente te va a evidenciar. La gente va a decir: yo quiero ser como el hermano. Yo quiero ser como la hermana. Pero usted no sea como el hermano o como la hermana. Usted sea como Cristo Jesús. Como Él es nuestra meta. Él es nuestra visión. Ser como un varón perfecto. Dios, hermano, en su palabra nos dice en Hechos capítulo 17 versículo 30: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Si usted me dice a mí que usted no necesita arrepentimiento, es que usted no quiere un cambio en su vida. Amén. Pero debe ser un cambio genuino, un cambio que hable por sí solo. Amén. Un cambio que demuestre que usted tuvo un arrepentimiento. El arrepentimiento es abandonar ¿a quién? Al viejo hombre.
Usted dijo, yo me arrepiento. ¿De quién? De vivir como el viejo hombre, como aquel que enterró en el bautismo. Y ya no va a caminar igual, y ya no va a vivir igual, y ya no va a ser igual, porque el cambio lo va a hacer Dios siempre y cuando haya en su corazón algo genuino. Su palabra nos dice, hermano, en Proverbios capítulo 28, versículo 13, el que encubre sus pecados no va a prosperar, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cómo va a demostrar usted que se está apartando del pecado? Porque está cambiando su vida, porque está siendo transformado. Hoy en día, hermano, el cristiano vive en pecado y piensa que vive arrepentido. Amén. El cristiano piensa, hermano, que vive bien, dice, confunde. Déjeme decirle, confunde el arrepentimiento con el amor y la misericordia de Dios. Amén. ¿Por qué lo confunde? Porque piensa que porque Dios es amoroso, piensa que porque Dios es misericordioso, siempre lo va a estar tolerando. Amén. Y confunde el arrepentimiento. Oh, yo ya me arrepentí del Señor. No he hecho un corazón contrito y humillado, el Señor no lo echó. Amén. Y con eso decimos, no, el Señor no me va a castigar porque mira, ya lloré en el altar. Hermano, al Señor no podemos venirlo a engañar con lágrimas. Amén. Al Señor lo hacemos cambiar cuando nuestras acciones comienzan a caminar diferentes. Amén. Ahí es cuando Dios nos va a mirar, porque dice que al impío lo mira de lejos. Amén. Pero el justo lo mira de cerca. Al humilde lo va a mirar de cerca. Amén. Pero el pecador, hermano, lo va a mirar de lejos. Usted puede ser un pecador. Amén. Pero es un pecador transformado. Amén. Y no le digo porque usted vive en pecado. Usted sabe si vive. Amén. La palabra solamente será, pero si le cala, glorifica al Señor. Amén. Porque la palabra dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ok, el Señor ya justificó nuestra vida. Amén. El Señor ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Pero díganme en esta tarde, ¿cuántos no le fallaron al Señor en esta tarde? ¿En la semana no le fallaron al Señor? Amén. Y dice que si sabiendo hacer lo bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué sabemos hacer? ¿Qué hacemos? Pecamos, hermanos. Entonces necesitamos un arrepentimiento. Señor, ya no lo vuelvo a hacer. Porque confundimos la misericordia de Dios con el amor. Pensamos que porque Dios nos ama, pensamos que porque Dios es un Dios amoroso, pero también es fuego consumidor, hermano. El arrepentimiento no es solo confesar que somos pecadores. Es más que una confesión, hermano. Es estar dispuestos a darle la espalda al pecado. El arrepentimiento es dejar de pecar, cambiando nuestra mente. El arrepentimiento es el dolor en el corazón, es el lamento, es el remordimiento, es tener un trago amargo cada vez que pecamos, pero no queriéndolo volver a hacer. Porque el dolor, dice en su palabra, en Hechos capítulo 7, versículo 10, que porque el dolor que es según Dios produce arrepentimiento, produce un cambio para salvación, pero el dolor del mundo produce muerte, hermano. Cuando usted viene delante del altar del Señor, pero viene con un dolor en su corazón porque le dolió pecar. Amén. Y viene a hacer un arrepentimiento porque usted le dice, Señor, yo vengo arrepentido porque necesito un cambio. La iglesia necesita cambios. La iglesia necesita ser transformada, ser cambiada por el Espíritu Santo de nuestro Dios. La iglesia, hermano, no puede mantenerse inactiva. Tiene que estar constantemente activa por medio de su Espíritu Santo, hermano, para que la gloria de Dios se manifieste en su corazón. Amén. Hoy en día la iglesia no quiere un arrepentimiento. Habla un arrepentimiento, pero no vive un arrepentimiento. Amén. El pecado y el infierno, hermano, están casados a menos que haya un arrepentimiento. Si usted piensa, hermano, que el Señor lo va a engañar, es mentira. Usted va directito al pecado y directito al infierno si no tiene un verdadero cambio en su corazón. Amén.
Usted me puede engañar a mí, puede engañar al hermano, pero al Señor nunca lo vamos a engañar. Con Él somos tal y como somos, transparentes. El pecado está casado con el infierno. Si usted está pecando y tiene un arrepentimiento, entre comillas, usted va al infierno como quiere, hermano. No me vayan a apedrear. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? La palabra es vida. Amén. Nosotros, hermanos, debemos de declarar un divorcio entre el pecado y el infierno. ¿Cómo? Con un verdadero arrepentimiento. Cuando nosotros tenemos un verdadero arrepentimiento, ¿qué vamos a obtener? Vamos a tener un cambio, hermanos. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, vamos a tener un cambio. Amén. El conocimiento sin arrepentimiento no será más que una antorcha, hermano, para alumbrarlo directamente al infierno. Usted puede saber mucho de palabra. Usted puede saberse la Biblia al derecho y al revés. Pero si no vive un arrepentimiento, hermano, usted va directito al infierno. Amén. Amén, hermanos. Al hablar de arrepentimiento, no estamos hablando de tan solo un remordimiento. Es importante saber que el arrepentimiento no es solo arrepentimiento. Lo común es que ambos, hermanos, nos llevan a un sentimiento de culpa. La diferencia está en que el remordimiento, si bien siente también dolor, pero su mala acción, pero no cambia su orgullo y su postura. En cambio, hermano, cuando hay un verdadero arrepentimiento, cambia nuestra posición. Amén. No es lo mismo cuando usted tiene remordimiento. Amén. Ay, tengo remordimiento porque pequé. No necesitamos una iglesia con remordimiento. Necesitamos una iglesia con arrepentimiento. Amén. Porque cuando hay arrepentimiento, hermano, va a haber una transformación, va a haber una entrega total y completa a Dios, hermano. Hablar de arrepentimiento es tan solo, hermano, cambios de conducta. No abrazar el pecado, sino aborrecer el pecado. Tenemos que dejar de hacer aquello que nos está haciendo mal, porque tenemos la convicción de que nos aparta de la voluntad de Dios. Cuando usted no tiene un verdadero arrepentimiento, hermano, se está apartando de la voluntad de Dios. Estás caminando mal, hermano. Amén. Pero cuando realmente entendemos la convicción, vamos a entender que estamos caminando mal. Su palabra nos dice en Proverbios capítulo 8, versículo 13: el temor de Jehová es aborrecer el mal, el orgullo, la ignorancia y el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. A ver, ¿sí lo leyó? Cuando usted aborrece el mal, cuando usted aborrece el orgullo, la arrogancia y el mal camino y la boca perversa, el Señor la aborrece, es porque usted está teniendo un verdadero arrepentimiento. Dios no va a poder hacer algo en la iglesia hasta que no viva un verdadero arrepentimiento. La iglesia puede hablar de un arrepentimiento, amén, pero realmente lo vive, realmente lo practica. ¿Cómo lo va a vivir y cómo lo va a practicar? Teniendo cambios en su vida, hermanos. Amén. Ahorita nos vamos a ir para allá. Apenas estamos empezando, nos faltan 6 hojitas. Amén. ¿Cuántos glorifican al Señor? Dios ama al pecador. Amén. Pero aborrece el pecado. Dios ama a todo el que anda en pecado. Dios lo ama, pero aborrece lo que hace. Hermano, ¿usted sabe lo que significa aborrecer? Odiar, que te dé asco, hermano. ¿A usted le ha dado asco cuando le falla el Señor? Usted ha odiado cuando, pero no odio no mal, sino odiar es retirar, que le repugna, hermano, el pecado. Amén. Le da asco, como cuando alguien mira una rata porque no le gusta. Amén. ¿Qué hace usted? Le da asco, porque sabe que ese animalito
tiene muchas infecciones. Bueno, lo mismo debe de ser el Hijo de Dios cuando peca delante del Señor. Le debe de repugnar, le debe de odiar, hermano, el pecado. Su palabra nos enseña que la paga del pecado es muerte, en Romanos capítulo 6, versículo 23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No confundamos la gracia y la misericordia de Dios y el mismo amor de Dios. Si pecamos y no nos arrepentimos, hermanos, y nos estamos alejando del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que arrepentirnos, amén, del pecado. ¿Por qué? Porque hemos sido bautizados en su nombre, amén. Y a veces, hermano, cuando vivimos en su nombre, seguimos siendo pecadores no convertidos, ni convencidos, ni arrepentidos, porque el arrepentimiento trae una formación, una transformación, no tan solo en tu vida, sino en tu iglesia, en tu casa. Cuando el Hijo de Dios, hermano, está arrepentido, está plenamente convencido de que el pecado ya no es su estilo de vida. Amén. Cuando el cristiano está arrepentido, el pecado ya no es un estilo de vida para él. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Hoy en día hay mucho pecado en la iglesia. Y no tan solo, hermano, es una iglesia arrepentida. Porque si hubiera arrepentimiento, la iglesia fuera transformada a cada segundo, minuto y hora y días que transcurren para tan solo agradar al Dios de poder, hermano. Amén. Cuando realmente la iglesia está siendo transformada, cada minuto, segundo se va a ver el cambio, hermano. Entonces, si usted no viene un cambio en su corazón, ¿qué está pasando? Realmente no está teniendo un arrepentimiento. Está siendo engañado. Piensa que ya tuvo un cambio, pero no. Su palabra nos dice, hermanos, en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 11. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Amén. No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos eran algunos, mas ya soy lavados, amén, mas ya soy santificados, mas ya soy justificados en el nombre del Señor Jesús y el Espíritu de Dios nuestro. Hermano, ya fuimos justificados, hermano. Hay un poder en nosotros, hermano, que vino a limpiarnos, que vino a transformarnos, que vino a purificarnos, hermano. Pero la iglesia necesita ser arrepentida, necesita ser cambiada, hermano. Si la iglesia ya tuvo un arrepentimiento, ¿por qué está volviendo a vivir así? Amén. ¿Por qué vive así? Porque realmente está siendo engañada. Usted ya fue justificado. Usted ya fue limpiado por Cristo. Amén. En 1 Corintios capítulo 6, versículos 12 y 17 dice: todas las cosas me son lícitas, hermano. Usted puede hacer lo que usted quiere. Dice que en cierta ocasión le preguntan: pastor, ¿puede ir a la disco? Puede ir a la disco. Amén. Pastor, ¿puede ir al baile? Puede ir al baile. Amén. Sí puede, pero no le conviene, hermano. ¿Sabe por qué? Porque está caminando en un terreno minado, hermano. No sabe ni el momento ni la hora en que va a tronar. Amén. Y después va a ir ante el Señor. No, Señor, pues es que me invitaron. Si ya vivió arrepentido, y si ya vive arrepentido, ¿por qué tienen que volver a pecar, hermano? Amén. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no cometeré debajo de la potestad de ninguna. Las viandas son para el vientre, y el vientre para las viandas. Sin embargo, a él y a ellos deshará Dios. Mas el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que le levantó el Señor, también a vosotros nos levantará con poder.
¿no sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los enviaré los miembros a una ramera? De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se junta con la ramera es hecho un cuerpo con ella? Amén. Porque serán, dice, los dos una carne. Pero el que se junta con el Señor, un espíritu es. El que está con el Señor, el que le ha conocido, sabe que Dios es uno, hermano. Y conoce su nombre. Y sabe que el nombre que es sobre todo nombre es Jesús, hermano. ¿Cuántos creen que eres uno? Dice que los demonios también saben y tiemblan, hermano. Él sabe quién es Jesús. Amén. A él no lo pueden engañar. Amén. El diablo sabe quién es Jesús. Y usted también lo sabe, hermano. Por eso está aquí alabándole. Por eso está aquí glorificando su santo y bendito nombre. Dios, hermano, no nos ha dado un cuerpo para la fornicación. Amén. Nos ha dado un cuerpo porque somos templo del Espíritu Santo. Somos una iglesia santa llamada a la santidad, hermano. Amén. Ayúdeme porque ya me estoy quedando ronco. Amén. ¿Cuántos pueden glorificar al Señor? Hermano, no hemos sido llamados a vivir bajo una ramera. Hemos sido llamados a vivir bajo una santidad, hermano. Bajo el Dios vivo. Bajo ese Dios maravilloso, hermano, que nos ha dado el arrepentimiento. Amén. Si ya tuvo el arrepentimiento, no puedes volver a ser el de antes, hermano. No puede andar en contiendas, en borracheras. Porque entonces el cristiano vuelve a eso. Ay, Señor, déjame me esconda a mí. ¿Sí, amén? ¿Por qué? Porque está siendo engañado, hermano. Es mentira el arrepentimiento que está viviendo. Necesitamos un verdadero arrepentimiento. ¿Y sabe cuándo lo vamos a vivir? Cuando la iglesia comienza a ser transformada. De repente va a llegar usted y lo van a ver como cuando el pueblo vio a Moisés. Dice que su rostro resplandecía. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Como que no les gustó. ¿Cuántos les gustaría resplandecer? Pero resplandecer la luz. La luz que nos alumbra, la luz que nos guía, la luz, hermano, que nos da un respaldo. Amén. Hermano, que le puedan decir a usted, oh, gloria a Dios. Ese hermano refleja santidad. Ese hermano refleja poder. Ese hermano refleja la unción, hermano. Refleja un cambio, hermano, en la vida del hombre. Amén. ¿Por qué? Porque hay un verdadero arrepentimiento. La iglesia de Cristo, hermano, debe de reflejar el arrepentimiento. Hermano, yo no sirvo a tres dioses. Yo sirvo a un solo Dios. La iglesia necesita un arrepentimiento. Necesitan arrepentirse todos aquellos que faltan al culto. ¿Sabe que eso es pecado delante del Señor? Cada vez que usted no viene a la iglesia, está pecando. ¿Pero por qué? Porque el Señor le dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está pecando. La pregunta, ¿está viviendo un arrepentimiento? No. ¿Está siendo engañado por quién? Por Satanás, hermano. ¿Sabe que el diablo sabe el poder que tiene la iglesia? ¿Sabe que el diablo sabe la capacidad que tiene la iglesia? ¿Sabe que el diablo sabe lo que usted puede lograr como hijo de Dios? Aquí usted mira a cualquier persona, pero usted no es cualquier persona. Amén. ¿Cómo se mira usted delante del Señor? Como un insignificante. ¿Cómo se mira usted, hermano? Le estoy hablando. ¿Cómo se mira usted? Hermano, usted se mira como un pueblo poderoso que está delante de la presencia del Señor. Un pueblo, hermano, llamado a vivir, hermano, en victoria. Usted no es un pueblo que nomás anda así. Amén. ¿No se mira usted? ¿No se mira espiritualmente? Amén. ¿Quién se puede mirar espiritualmente en este momento? ¿Quién se puede mirar en este momento como un ejército, hermano, que se levanta en pie de guerra, hermano, y
y en tu esposo, hermano. Amén. Necesitamos ese cambio. Así es que cuando venga al altar diga, realmente estoy viviendo un arrepentimiento. Amén. Su palabra dice en Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4. Ya me lo terminamos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Sí está entendiendo? Bueno, si usted ya se murió para el pecado, ¿por qué vuelve a ir por el pecado? Amén. Hablar de santidad, y a lo mejor a veces resulta un poco tanto. Santidad no es solamente el vestir, es toda la extensión de la palabra. Hoy en este tiempo ya las iglesias no hablan santidad, hermano. Ya no hablan santidad. Amén. Ya no hablan. Ya le permiten a la gente venir como quieren venir.